Estimadas y estimados estudiantes, seguimos ahora con otro grupo de moléculas de la vida. Realmente, puede ser que hoy en día son catalogados muchas veces como malos de la película, porque como fácilmente por las dietas que tenemos, pues fácilmente podemos engordar. Entonces, bueno, vienen las famosas grasas. Las grasas, bueno, conocidas como lípidos. Vamos a explicar brevemente qué son los lípidos y su relevancia en nuestro organismo. Es decir, los lípidos no son algo tóxico, los ocupamos, son parte de nosotros. Sin ellos no tendríamos los aislantes para lo que fue la esencia de la vida. O sea, cómo se aísla un compartimiento de otro. Bueno, los lípidos son moléculas esenciales de la vida para generar esa compartimentalización. Esos que veremos más adelante llamados orgánulos membranosos están compuestos por un tipo de lípidos muy particulares. Vamos a explicar brevemente qué son estos lípidos y en qué consisten. Tal vez lo primero que debemos definir es que nosotros los lípidos los están conformados por llamados ácidos grasos, que son cadenas de hidrógeno-carbono, pero de gran longitud, es decir, son múltiples carbonos. Pueden ser moléculas que tienen 12, 15, 20, 23 carbonos, o sea, tienen grandes cadenas de carbonos, tan grandes que muchos de ellos a temperatura ambiente son sólidos, como por ejemplo la manteca, lo que es dura, es a no ser que se caliente que se pone en contenido suave o líquido. Algunas grasas, por el contrario, como el aceite de oliva, se encuentran líquidos a temperatura ambiente. Eso depende en gran medida de un nivel de saturación, si son saturados o insaturados. Entonces, hay una gran división de los ácidos grasos entre saturados y no saturados. Los que queremos ver los insaturados son aquellos que tienen enlaces dobles en sus moléculas de carbono e hidrógeno. Entonces, esta particularidad hace que a temperatura ambiente sean presente un estado líquido. Y supuestamente, entre más poliinsaturado sea el ácido graso, mejor para nuestra dieta en términos de consumo. Pero los seres humanos necesitamos, como tal, tenemos una combinación de ácidos grasos saturados e insaturados. Y esos tienen que tener un balance en nuestro organismo. Y eso se ve específicamente para los que alguna vez se han hecho un enlace de lípidos. Por ejemplo, van a ver triacilglicéridos, colesteroles, HDL. O sea, esas son formas de que como los seres humanos clasificamos los ácidos grasos para efectos bioquímicos para monitorear nuestro estado de salud. Interesante, ¿no? Entonces, un ácido graso saturado es aquel que solo tiene entre carbono y carbono, solo tiene enlaces sencillos, es una molécula lineal y, por el contrario, el insaturado tiene un enlace doble en algún punto o enlace triple, lo que hace que la molécula presente una conformación diferente y propiedades físicas en el medio ambiente diferentes entre uno saturado, uno insaturado. Brevemente, pues saltamos ahora, ¿verdad? A un tipo de molécula especial donde un ácido graso se une con otros para formar lo que se llama el triacilglicérido, el cual es una molécula de lípido formada por la unión de tres ácidos grasos. Y estos se unen a una molécula de glicerol y se forma el triacilglicérido. Los triacilglicéridos pueden ser conformados de manera interesante. Muchos de ellos son una forma en que el cuerpo acumula energía, o sea, una forma de acumulación. Por ejemplo, cuando consumimos exceso de azúcares, no necesariamente grasas, puede ser exceso de azúcares, por ejemplo, muchos dulces. Es más, a mí me pasó, comía demasiada fruta y se me estaban elevando los triglicéridos. O sea, es decir, un exceso de energía, una forma de acumularla en la sangre es en la forma de triacilglicéridos. Entonces hay que contener también, digamos, la cantidad de nutrientes que ingerimos, no solo en diversidad, sino en cantidad. Y depende también, por supuesto, de nuestros gastos calóricos. Hago esta analogía o digamos, explicación como para que vayan hilando que los conceptos que se ven a nivel bioquímico o biología básica tienen implicaciones en lo que van a ser las ciencias de todas las ciencias de la vida. Entonces son cadenas largas unidas por una molécula de glicerol y de manera interesante los triacilglicéridos, ¿verdad? Forman el esqueleto de lo que van a
van a formar un andamiaje importante de otro tipo de moléculas que vamos a ver a continuación, que veremos que son los llamados fosfolípidos, que es otra parte muy interesante. Entonces, un triacilgliceridol es el principal lípido de almacenamiento. Vean, aquí tiene tres cadenas grandes de carbono e hidrógeno, una molécula de glicerol y observen, aquí se forman el triacilglicérido. Aquí hay tres tipos de ácidos grasos diferentes formando una sola molécula de triacilglicerol. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que hay saturados e insaturados. Vean aquí los enlaces dobles y aquí no hay enlaces dobles. Características relevantes. Luego, los triacílidos son un tipo de grasa, es la grasa más común en el cuerpo humano específicamente, ¿verdad? Son líquidos en aquellos que tienen alta composición de cadenas poliinsaturadas, como el aceite de oliva, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Los aceites que tienen altas cargas de ácidos grasos poliinsaturados van a generar entonces triacilglicéridos, ¿verdad? Que tienen un comportamiento, digamos, más flexible, no tan rígido que uno compuesto únicamente por moléculas saturadas. Es importante porque las membranas plasmáticas están compuestas a base de estas moléculas, pero tienen un detalle, se les adiciona una molécula adicional que se llama un grupo fosfato, se libera una rama de ácido graso, entonces el glicerol ya no se une a tres moléculas de ácidos grasos, sino a una molécula de fosfato, el glicerol, y aquí se adiciona otro componente, otra molécula adicional, en este caso colina. Y eso se convierte en el principal fosfolípido de las membranas celulares. Esta combinación de una cadena saturada y una poliinsaturada o insaturada con un grupo polar permite que las moléculas que forman la membrana plasmática tengan un componente no polar y un componente polar. Esto deben dejarlo en su memoria porque va a ser crítico para comprender las propiedades de las membranas plasmáticas y esto se debe a la forma en que están constituidos los llamados fosfolípidos. Y luego tenemos otro tipo de lípidos que vale la pena mencionar, que están hechos a base de anillos de carbono y dentro de ellos aparece el colesterol, que también forma parte de nuestras membranas plasmáticas, pero interesantemente el colesterol es una molécula que puede formar o forma parte o es estructuralmente importante para la formación de hormonas esteroideas. Entonces las hormonas esteroideas, que tienen componentes similares al colesterol, permiten comunicación, es decir, comunicación a larga distancia. Y entonces tenemos los estrógenos, por ejemplo. Entonces, digamos, aquí vemos cómo hay otras funcionalidades de los lípidos, no solamente como almacenamiento de energía, no solamente como ente, digamos, de las membranas celulares, que es vital, sino también como señalización, como es decir, envío de comunicación, es decir, en el sistema endocrino. Algo interesante que también vamos a ver más adelante en el curso de biología general, todo lo que es sistema endocrino. Aquí brevemente para que vean cómo las propiedades que tienen, digamos, estos lípidos que funcionan como, como hormonas, ¿verdad? Vean cómo son capaces de atravesar las membranas plasmáticas y aquí hacer contacto directamente con el ADN y regular su expresión genética. Entonces, vean cómo podemos tener grandes aplicaciones o grandes formas de estudio de los llamados lípidos. Entonces, aquella persona que estudie hormonas, sea un microbiólogo, un farmacéutico, un médico, una enfermera, un ontólogo, es decir, el que esté trabajando con algún componente de desorden hormonal, eventualmente tendrá que conocer específicamente cómo surgen estas hormonas, los estrógenos, y es parte, pues son componentes de nuestros sistemas de lípidos. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? O sea, los lípidos no son solamente son almacenamiento de energía, los ocupamos, los requerimos y son parte esencial de este gran grupo de moléculas de la vida. ¿Cuál otro tipo de moléculas de la vida nos queda por ver como a manera gruesa? Pues sería específicamente los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Y bien, continuamos con otros temas y con eso cerramos, digamos, el tema de lípidos.